frío importante, y bueno, pero que estamos todos interesados en escuchar a nuestro invitado. La conferencia de hoy, como tenéis en el panel, este cartel que hemos preparado, inaugura un ciclo de conferencias denominado Propuesta Económica de los Partidos Políticos. Hasta las próximas elecciones generales, este ciclo de conferencias, organizado por la Facultad, tiene que constituir un foro entre los principales partidos que aspiran al gobierno de España, que pongan su propuesta económica, la debatan con los miembros de la comunidad y la acerquen al punto de la sociedad. Al mismo tiempo, contar con este grupo de políticos que nos van a acompañar en los próximos días es una buena oportunidad formativa para todos, tanto estudiantes como para personal universitario. Las noticias sobre el ritmo de crecimiento de la economía española, la competitividad de nuestras empresas, el comportamiento de las exportaciones y de la balanza de pago, la evolución del déficit público, de inversiones o recortes en educación, en I+D+I, en sanidad, en dependencia, el comportamiento de los precios y los salarios, las cifras de desempleo, los derechos laborales, la evolución de la renta, la evolución de la distribución de la renta en nuestra sociedad, los desahucios, la situación económica de la familia, etc., son titulares que interesan particularmente a los miembros de esta facultad como estudiosos de ciencia económica y empresariales. Y al mismo tiempo nos sentimos implicados como ciudadanos de un país que se juega en los próximos días, en las próximas elecciones, se juega buena parte de su futuro. Como miembros de una sociedad que está preocupada por su porvenir, queremos conocer a través de estas conferencias las visiones que tienen los principales partidos sobre la situación económica actual y sobre todo sus propuestas para mejorar la situación de la economía y de la sociedad de nuestro país. Como saben, el ciclo consta de 5 sesiones, tienen indicadas en el panel, protagonizadas por cada uno de los partidos políticos más representativos, con una duración de 1 hora aproximadamente. En cada sesión, el responsable de cada partido, en el día de hoy nos acompaña el Partido Ciudadano, mañana vendrá el Partido Popular, dispondrá de 20 a 25 minutos aproximadamente para realizar su análisis de la situación actual y para exponer las propuestas económicas que incluye el programa de su partido. A continuación, tras la intervención del invitado, se abrirá un turno de preguntas para que podáis formular los asistentes para formular preguntas, en este caso a los representantes de Ciudadanos. Antes de presentarlo, también quiero agradecer al vicedecano de Relaciones con el Entorno Social y Empresarial, Estudiantes y Empleabilidad, que nos acompaña aquí a mi izquierda, su trabajo y su entrega para conseguir la participación de todos los conferenciantes en una actividad que va a contribuir a visibilizar que nuestra facultad se encuentra conectada e implicada al máximo con la sociedad a la que nos debemos. Hoy nos va a acompañar Luis Salvador García, de Ciudadanos, al que le agradecemos que haya hecho un hueco en la agenda, desde luego apretada en estos días, para venir a nuestra facultad. Nació en Córdoba en 1963, casado con 2 hijas, con 2 hijos, bueno, con una hija. Es una hija. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada. Ha sido senador del PSOE por Granada desde el año 2004 al 2011. Fue entonces portavoz socialista en la Comisión de Ciencia e Innovación y miembro también de la Comisión Mixta para la Unión Europea, Asuntos Iberoamericanos, Comercio, Turismo e Industria. Tras más de 20 años de militancia, en 2013 abandonó el PSOE e ingresó en Ciudadanos. Actualmente es portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Granada y cabeza de lista al Congreso de los Diputados. He de destacar su carácter pionero en el uso de la política 2.0, a ser el primer parlamentario del mundo en atender a la ciudadanía desde su oficina virtual desde el año 2004. Como nota curiosa, Luis Salvador ha publicado recientemente una novela titulada Jaque al Rey, con un sugerente título, muchas connotaciones, sobre todo teniendo en cuenta que está encuadrada en el género de la novela negra. Y bueno, pues también comentar por último que he leído en la prensa en estos días que, según él mismo manifiesta, abandonaría su puesto en el ayuntamiento dependiendo del resultado de las elecciones generales. Por tanto, a la luz de las encuestas es posible que pronto cambie su puesto en la Plaza del Carmen de Granada por la carrera San Jerónimo en Madrid. Bien, sin más demora, cedo la palabra a nuestro invitado de hoy para que ponga su análisis de la situación económica actual
y la actuación de su partido. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer y felicitar a esta facultad, esta facultad de facultades, ¿no? Porque tiene varios grados dentro de la misma, el que nos haya invitado tanto a Ciudadanos como al resto de partidos políticos para que expliquemos el programa electoral en la parte, digamos, económica. Algo que consideramos muy importante, independientemente de que cualquier formato es bueno, pero también entendemos que es mejor para que la gente pueda comprender realmente cuáles son las propuestas, un formato como este más que un formato de debate con tiempos muy cortos, tasados y alguna... Por otra parte, yo, como se ha dicho, estuve en el Partido Socialista durante bastante tiempo, pero os lo digo claramente, mi modo de comportarme en política anteriormente fue intentar ser un parlamentario cercano, por eso monté una oficina virtual de atención al ciudadano en el año 2004. En las Cortes Generales fui el único parlamentario de España en presentar informe de gestión por internet a los ciudadanos y al mismo tiempo entre esa gestión había más de 200 intervenciones en pleno y comisión y el dato más destacable es que todo fue conseguido sacar por unanimidad. ¿Eso qué quería decir? Porque me había dedicado durante todas mis intervenciones a conseguir generar consensos uno tras otro con todas las formaciones políticas buscando temas importantes. Dos iniciativas mías promovieron el Plan Avanza, que fue el plan para el desarrollo de la sociedad de la información en España, y otra la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que eran elementos fundamentales para ese cambio de modelo productivo en el que ahora estamos reclamando. ¿Y por qué os digo eso? Porque precisamente si yo estuve en el Partido Socialista es porque cuando estaba en el Partido Socialista solo se podía estar en dos sitios, en el Partido Popular o en el Partido Socialista, y no existía Ciudadanos. Si hubiera existido Ciudadanos en el momento en el que yo tuve la edad de tomar la decisión en donde quería emplear mi tiempo político, pues lo hubiera hecho en un partido centrado, en un partido que buscara la no diferencia entre rojos y azules, el eliminar las confrontaciones, aplicar el sentido común e intentar hacer lo que la ciudadanía ve en la calle, que es normal, nosotros de manera natural. Dicho esa explicación, que creo que es preceptiva, porque no hay ningún cambio de planteamiento en mi forma de entender la política, pues pasaré un poco a comentaros el origen de esta conferencia. Todos hemos visto, lo digo porque también cuando ahora se analiza la economía y sobre todo los partidos dan datos absolutos, al final no permite comprender bien la realidad, porque claro, tú dices, se han creado no sé cuántos miles de empleos, dices, pero eso es mucho o poco, pues depende de los que se hayan destruido, ¿no? Pero si das el número, solamente se han creado, pero esto ha crecido con un dato objetivo, pues probablemente sin la información completa, pues nos esté faltando una parte de la información que es relevante. El antecedente del que venimos es que hace poquito tiempo, todos sois conscientes de que España, conjuntamente con otros países de la Unión Europea, sufrió una de las mayores crisis económicas que se recuerdan durante todo el siglo pasado incluso, ¿no? Una crisis económica de consecuencias muy duras, muy fuertes, pero que si hay algo bueno que se le puede sacar a esa crisis económica es el que nos ha hecho ver las cosas que probablemente hasta entonces aparecían tapadas. Yo soy de las personas que decía que al sistema le habían estallado las costuras. Eso nos había permitido ver pues, la cantidad, digamos, de corrupción que anidaba prácticamente en todas las instituciones, desde la Casa Real hasta el Ayuntamiento, que es más chiquitito, había focos de corrupción prácticamente por toda España. Eso nos ha hecho ver, por ejemplo, que el que desahuciara a una persona en una casa pues es un problema para toda una familia y eso también nos avergüenza al conjunto de una sociedad, o nos ha hecho ver que productos tóxicos en bancos pues al final pueden hacer que haya personas que no se les esté dando el trato correcto. Y hemos visto pues, el tema de las preferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto también que en el momento en el que estallaron las costuras al sistema y sabéis que lo que pasó es que bueno, se cortó el grifo de la inversión por fuera y por tanto no había financiación dentro y nuestro sistema entonces explotó la burbuja inmobiliaria, pues nos dimos cuenta que también el sistema financiero no tenía la fortaleza que también entendíamos y no estaba bien dimensionado. Y eso también ha hecho que se haga un proceso muy importante donde se han tenido que meter más de 100.000 millones de euros en los bancos, más de 100.000 millones de euros, de los cuales se han recuperado unos 4.000. Por tanto, vista esta magnitud, ¿con qué país nos encontramos? Nos encontramos en primer lugar con un país que tenía que tomar decisiones y esas decisiones iban a marcar parte del futuro. En primer lugar, si nosotros tenemos un número de desempleados que ronda los 5 millones de personas, si nosotros miramos el modo en el que vivimos, ¿qué nos dice? Pues que por cada 75 euros que gana el sistema financiero, pues gana 1 euro el mercado productivo. Si eso es así, ¿qué es lo que nos está indicando? Lo que nos está indicando es que para vivir hace falta producir bienes y servicios que las personas necesiten, y al producir esos bienes y servicios
necesitamos contratar a personas que los produzcan o que los presten, pues el sistema está entero desequilibrado. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la ganancia económica hoy del mundo, en el mundo occidental, no está dentro del modelo productivo que haría que se tuvieran que crear puestos de trabajo y todo el mundo tuviera empleo, sino está fuera en la parte del mercado financiero. Por tanto, una de las primeras cuestiones que consideramos básicas es que repensemos, y esta crisis nos tiene que dar un poco para ello, también si tenemos un sistema y un modelo productivo, no solo ya que sea competitivo y productivo, que hablaré de eso ahora después, sino que además sea capaz de generar los empleos necesarios para conseguir, digamos, unas cuotas de bienestar mínimas, ¿no? Nosotros no podemos tener como objetivo final el estar en un 18% de desempleo, eso no hay quien lo soporte, y es hacia donde vamos abocados si no hacemos unos cuantos cambios más profundos. Por otra parte, se ha dicho que en este momento parece ser que estamos como saliendo de la crisis, que hay mejores perspectivas, que se han tomado no sé cuántas medidas. Pues bueno, yo voy a hablar ahora dando una serie de datos y vosotros mismos, como personas inteligentes que además estudiáis economía, otros marketing, investigación de mercados, otros empresariales, pues bueno, administración de empresas, pues veréis si lo que digo, realmente la economía en este momento está funcionando en un nivel óptimo, ¿no? Si tenemos en cuenta que ha habido unos parámetros que nos han facilitado precisamente esa mejora de la economía al margen del gobierno y de sus políticas, como son el viento de cola precisamente de la economía mundial, como son las bajadas de tipos de interés del Banco Central Europeo o como es la bajada del precio del petróleo, pues podemos decir que no nos va tan mal económicamente, pero estamos teniendo una ayuda inestimable que es la que está favoreciendo realmente que esto se produzca. A partir de ahí, si nosotros decimos mercado laboral, que es uno de los objetivos fundamentales para rebajar esas tasas de desempleo, ¿qué problema tenemos hoy en el mercado laboral? Pues que tenemos una altísima temporalidad, estamos en un 67% de temporalidad frente al 57% del año 2014, o sea, de tan solo hace un año. Estamos en Andalucía duplicando prácticamente la tasa de temporalidad, prácticamente que, digamos, de Madrid, que es digamos, la comunidad autónoma donde menos temporalidad está en el 18%, y aquí estamos en el 34%. Y somos, aparte, una región que además, si pongo el ejemplo de Extremadura, que lo contaba el otro día, en Extremadura se ha dado el siguiente fenómeno. Están en un 35% de tasa de temporalidad, han creado un 6% de empleo público, que eso no se ha creado prácticamente en casi ningún sitio, porque ha bajado el empleo público en España prácticamente casi en un punto y medio, más de un punto y medio, y al mismo tiempo, sin embargo, es una comunidad autónoma que no ha creado empleo, sino que se ha destruido más del que se ha creado, sigue teniendo más desempleados. Por tanto, demuestra que el sistema como tal ahí en ese sentido no funciona. Por tanto, tenemos una temporalidad excesivamente alta en el mercado laboral, tenemos también una precariedad en los contratos laborales, porque esta es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, si las personas ganan un salario que les permite sobrevivir, pues evidentemente no tienen dinero ni para ahorrar, ni dinero para consumir. Por tanto, si paramos la rueda del consumo, pues entonces tampoco hay demanda, si no hay demanda, pues todo eso que vosotros en este sentido sabéis también, ¿no? Y os puedo decir que en este momento el salario medio en España está por debajo, está a niveles de 2007. Estamos ya a punto de entrar en el año 2016. Y estaríamos, digamos, en 18.420 euros. ¿Desde cuándo se ha producido esta rebaja, digamos, precisamente salarial? Especialmente desde el año 2013-2014 con la aplicación de la reforma laboral. Si la reforma laboral ha servido para, digamos, dotar de mayor temporalidad a los contratos, una temporalidad excesiva, 2 de cada 3, y para bajarlos a niveles de renta del año 2007, pues me parece que cuanto menos es cuestionable el que podamos recuperar así las clases medias, que es la base del sustento del bienestar de una sociedad, ¿no? Y entonces diremos, bueno, pero los salarios han bajado para todos. Pues resulta que para aquellas personas que ganan más de 90.000 euros, que no creo que ya sean tantas, el salario ha subido un 1%. Por tanto, en el resto de salarios hemos bajado a niveles de 2007, pero a la gente que gana más de 90.000 euros han subido más de un 1%. ¿Eso qué hace? Ampliar la brecha de la desigualdad. Estamos ampliando una brecha y esa desigualdad precisamente, ¿cómo la puedes corregir? Pues en base a tu modelo fiscal. Les puedo decir que hay modelos fiscales que son más redistributivos y por tanto consiguen al final paliar esa desigualdad en cierta medida. Aquí os he apuntado Suecia, Alemania, Dinamarca, que son países, digamos, que podéis reconocer como países creíbles en este sentido. Por ejemplo, el sistema fiscal sueco disminuye la desigualdad en un 52%,
en un 52%, mientras que el español solamente lo hace en un 32%. Y si hablamos de España, diríamos que estamos a nivel de países como Bulgaria, Letonia, Portugal, Grecia, Rumanía, que no creo que sean un ejemplo en este sentido, ¿no? E incluso países como Eslovaquia, Eslovenia, la República Checa están mejor que nosotros en este terreno, ¿no? Por tanto, estamos con alta temporalidad, con precariedad de los salarios y al mismo tiempo aumentando la brecha de la desigualdad, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional, que no es sospechoso precisamente en este sentido de promover medidas que favorezcan realmente a las clases medias, pues dice que si en este sentido hay precariedad y hay aumento de la desigualdad, pues también se frena el crecimiento. Y si frenamos el crecimiento, pues otra vez volvemos a frenar entonces la rueda. Por tanto, nos estamos acercando a aumentar la temporalidad, y perdonad que estoy insistiendo en todo esto, a aumentar la precariedad, a aumentar las desigualdades, a frenar el crecimiento. Por tanto, evidentemente, este no puede ser el modelo ideal hacia el que nos tenemos que conducir. Lo digo porque es muy fácil opinar o hablar, cuando ves varias cifras dices, bueno, es que en este momento estamos creciendo, claro. Se han introducido en este momento en el cálculo del PIB, o sea, elementos como la Constitución, como tal, que aumentan el nivel de crecimiento, pero sin embargo, en el fondo, ese nivel de crecimiento tampoco es real. Dices, bueno, pero es que en España, como somos un país occidental, la burocracia se resuelve rápido. Y aquí en España alguien que quiere crear una empresa, pues la puede montar rápidamente y empezar a desarrollar su actividad. Bueno, pues somos el país 82 del mundo para montar una empresa. Por tanto, si hay 81 países que están por delante de nosotros, podemos ser campeones del mundo en el Mundial de Fútbol, pero somos la empresa número 82 para poder crear una empresa. Algo que en un tiempo como el actual nos parece algo absolutamente impropio de un país como el nuestro, ¿no? Y ahora dices, ¿qué habría que hacer para cambiar ese patrón de crecimiento? Y en este sentido, ¿qué es lo que está haciendo Ciudadanos? Por una parte, hay una parte de la economía que estamos planteando con medidas concretas, porque tenemos que cambiar varias cosas. Por una parte, cuando hay una parte de la población que tiene trabajo y hay una parte de la población importante que no lo tiene, ¿cuál es la solución más fácil por parte de los gobernantes? Pues crear un sistema de subvenciones. Entonces tú dices, vamos a dedicar a dar cobertura, evidentemente hay que dar cobertura al desempleo, por supuesto, pero si no hay empleo, no lo hay, vamos a ver cómo conseguimos dar subvenciones. ¿Eso a la larga qué termina provocando? Pues desincentiva el querer buscar empleo. Si por otra parte, y ahora terminaré con ese argumento, vamos a la parte de las empresas y lo que se le dan son bonificaciones fiscales en casos de que contraten a personas de tal o cuales características, ¿qué es lo que hacen? Ingeniería para cuadrar las cuentas. Las contratan en el momento en el que les viene bien y cuando pasan esos parámetros a otros, las despiden, aumentan la temporalidad y no asientan tampoco el mercado laboral. Por tanto, pan para hoy, hambre para mañana. ¿Qué es lo primero que quiere hacer Ciudadanos en el cambio? Y en este cambio de modelo productivo real, y de una manera que al hablarlo yo con vosotros ahora, vosotros mismos los vayáis viendo a la par que lo voy comentando. En primer lugar, lo que queremos es que una familia no eche cuentas porque 2 o 3 de sus miembros reciben alguna prestación para ver si con eso consiguen sacar un salario digno y tratar de vivir, sino incentivar que las personas quieran trabajar. ¿Y cómo podemos incentivar que las personas quieran trabajar? Lo digo porque antes daba el dato también de que el sistema fiscal al final puede devolver y recortar parte de esa desigualdad que decíamos antes, ¿no? Que nosotros lo hacemos en un 32% frente al 52% que lo hace Suecia. Pues precisamente cuando nosotros miramos los parámetros en los que nos movemos, tenemos que ver cuál es el sistema fiscal que tenemos, su carácter redistributivo, tenemos que ver el precio de las cosas, tenemos que ver nuestros salarios. Y a partir de todo eso, pues ver entonces cómo nos salen las cuentas, ¿no? Entonces, Ciudadanos, ¿qué es lo que hace? Para aquellas personas que trabajando tengan rentas más bajas al salario mínimo interprofesional anual, pues entonces que tengan una paga añadida que les permita incrementar su salario, de manera que, digamos, se haga más competitivo. Al mismo tiempo, hacer una rebaja fiscal, de lo que hablaré, después mencionaré, por la vía de una parte de determinado tipo de impuestos, como el IVA, etcétera, tal, otra parte vinculada a los tramos del IRPF, pero digamos que en el resultante final las cuentas te salgan que tú al final, trabajando, te sale mejor que si estuvieras cobrando unas subvenciones por no trabajar. Por tanto, incentivando el empleo. ¿Qué es lo que entendemos que hay que hacer con las empresas? Además de su transformación, porque ahora hablaré cuál es el problema que tenemos también con nuestro tejido empresarial. Pues lo que tenemos que hacer precisamente es darle las bonificaciones a aquellos que corrijan uno de los elementos fundamentales que describí antes como un problema. Si hay un alto problema de temporalidad, pues hagamos un contrato único con carácter indefinido. Si hay un contrato único con un carácter indefinido,
¿Eso qué es lo que le permite a la empresa? Poderle dar estabilidad al trabajador. Y aquellas empresas que den estabilidad al trabajador y que lo mantengan durante más tiempo, pues que sean aquellas a las que les demos las bonificaciones para que les merezca la pena darle continuidad a los trabajadores. Porque si no les merece la pena darles continuidad, porque la bonificación no la reciben por contratar a una persona que reúne 3 características, en la siguiente revisión del contrato, esa persona está nuevamente en el paro y no hemos vuelto a solucionarla. Por tanto, vamos a incentivar a las empresas, pero también las empresas, ¿qué problemas ponen a la hora de contratar? Es que si yo contrato a alguien y directamente ya le tengo que dar 30 y tantos días por año trabajado, eso, y parece que es un problema. Pues pensar que si a una persona la despiden muy rápido, es que da igual los días que tenga, no le tienen que dar nada. Porque si al final no llega ni a los meses, no le tienen que dar nada. El objetivo de Ciudadanos es que permanezca en el mercado laboral y que perdure. Por tanto, empezamos por 13 días y conforme va aumentando el tiempo de contrato, vamos aumentando hasta llegar a los 30 y tantos días. El empresario deja de tener miedo a contratar y a utilizarlo como excusa, el trabajador entra en el mercado laboral, hay un contrato único y las bonificaciones que le dan mayor fiabilidad para que pueda continuar y a partir de ahí después, pues entonces al final terminará recibiendo la misma cotización que tiene que recibir por día trabajado que si lo hiciera a primera hora, pero la empresa desconfiará y no lo contratará. Pero queremos darle también un beneficio mayor también al trabajador, para ese rescate a las personas. Y también entendemos que el empleador, el que contrata, tiene que pagar un 1% de su salario a lo que se ha denominado como mochila austriaca. Esa mochila austriaca es una mochila que el trabajador se cuelga a la espalda, donde va recibiendo un 1% de su salario, se va incrementando y en caso de desempleo, o sea, puede decidir usarla o puede decidir llevársela después cuando esté contratado por otra empresa y llevarla consigo durante toda su etapa laboral y al final, cuando quiera, tendrá esa cantidad que ha ido acumulando durante el tiempo y por tanto una capacidad económica también que estaría al final revirtiendo en beneficio en este sentido, digamos, del trabajador. Por tanto, entendemos que si contrato único, el tema de quitar el miedo por el tema de los días por despido, el tema de bonificar a las empresas, el tema de poner un 1% del salario, permiten generar un colchón mucho más importante. Ahora, ¿cuál es uno? Bueno, también tenemos planes, evidentemente, dentro del programa electoral, que por cierto, hasta el domingo que viene no lo presentaremos, y por tanto no estará disponible para todo el mundo, pero ni yo he tenido acceso todavía a él completamente cerrado. Lo que os estoy contando es, porque nosotros el modelo económico que le hemos dado una importancia fundamental, lo estamos trabajando dirigido por Luis Garicano, pero con un equipo de más de 50 prestigiosos economistas y otros que están en provincias como Juan Lara, que también nos hacen aportaciones muy importantes, porque también intentamos buscar el talento en cada uno de los sitios. Quiere decir que es un programa que tiene mucha reputación y que nadie le está encontrando defectos que claramente puedan defender. Por otra parte, antes de meterme con las empresas, y esto tiene que ver también con las empresas, la crisis ha hecho que a muchas personas les vaya mal. Pues ¿qué es lo que entendemos? Que si a una persona le va mal, eso no tiene que permitir que te hundas y que a partir de ahí no puedas levantar cabeza. Y por eso pusimos en marcha también la ley de segunda oportunidad. Pero esto como todo, al final ley de segunda oportunidad lo podemos llamar todos y decir, todos defendemos la ley de segunda oportunidad. El PP también defiende la ley de segunda oportunidad, pero con un pequeño matiz. Y el otro día en un debate con Carlos Rojas, el número 1 del PP, lo dije con él, no pudo llevarme la contraria, claro. Dije, la diferencia de la ley de segunda oportunidad de Ciudadanos a la ley de segunda oportunidad del Partido Popular es que la ley de segunda oportunidad de Ciudadanos, que elude la picaresca de quien quiera buscar la segunda oportunidad, pero realmente no le haga falta, y ahí seremos implacables, pero aquella persona que de verdad necesita que se le aplique la ley de segunda oportunidad, te quedarás libre de deudas y podrás comenzar una nueva etapa, una segunda oportunidad. La del Partido Popular lo que te hace es que una vez que te han quitado las deudas, una vez que te recuperas, inmediatamente te vuelven a poner la deuda delante. Por tanto, la deuda no la pierdes. Es como la de los videojuegos que te revive, pero la deuda siempre la tienes delante y por tanto es muy cuestionable eso de que realmente sea una segunda oportunidad, porque lo normal es que después te vuelvas a hundir con esa misma deuda que habías tenido. Como el tema también de la dación de pago, también en el tema de las viviendas, o como el tema también que le queremos dar mucha importancia para que una vez valorado el inmueble con el 100% del valor de su precio de mercado y se tenga que aceptar, también se puedan renegociar las deudas, se puede hacer una reestructuración de deudas, porque el objetivo final ¿cuál tiene que ser? Sanear a las personas, sanear, igual que hemos saneado el sistema financiero, tenemos que rescatar también en este sentido a las personas. Y ahora me meto en el tema de las empresas. El gran problema de España, ¿cuál es? Hay un problema muy importante de productividad, porque como muchas veces se intenta resolver dentro del mercado laboral. Se le dice a los empresarios, vosotros lo que tenéis que hacer es rebajar costes laborales.
¿Y cómo rebajo costes laborales? De dos maneras. O rebajo salarios o despido trabajadores. Pero eso se está demostrando en este momento que es ineficaz y que no solamente no nos conduce a ningún sitio, sino que nos provoca todas estas desigualdades, desmontar la clase media y sobre todo que todas las personas que estáis en este momento en este aula, que probablemente dentro de nada iréis terminando grados, muchos de vosotros desgraciadamente la puerta de salida está al extranjero. Pero mira, si dices, aunque nos descapitalicemos de talento, aunque perdamos a personas de un potencial tremendo, pero es que os vais a ir todos a trabajar a Silicon Valley, vais a poder desarrollar proyectos de investigación muy importantes, vais a poder acaparar currículum, un día vais a poder volver a España a traeros esa experiencia e incluso a ser buenos profesionales. Pues a lo mejor lo firmábamos ya, no pasaba nada. El problema es que os iréis a cuidar niños, a poner pizzas y a hacer cosas que en España probablemente no haríais. Por tanto, es algo que tenemos que erradicar. Estamos en cerca del 60% del desempleo juvenil. Y esto es algo que no se puede soportar de ninguna manera, y más cuando hay muchísimo talento saliendo de todas las universidades. Tenemos un sistema que es ineficaz, por una parte, en el tejido empresarial. Tenemos una atomización de las empresas muy importante que las impide ser competitivas. Y eso por ahora lo dejo aquí. Y tenemos luego pues también un elemento muy importante, que es la racionalización de la educación. Y la racionalización de la educación tenemos que tener claramente, bueno, en primer lugar, en España se produce al final repetición de curso por 1 de cada 3 alumnos menores de 15 años, 1 de cada 4 alumnos no termina la secundaria, o sea, y eso que nos soporta, que nos repercute al cabo del año, pues un 8% del Producto Interior Bruto en educación, 2.500 millones de euros. Por tanto, creo que es un tema que tenemos que corregir precisamente para que incluso los indicadores de PISA pues, se puedan acercar más a parámetros razonables. Pero repito, hay que se demuestra una ineficiencia en el inicio de la educación, luego después nos encontramos con que la puerta termina estando en la universidad, pero la puerta de la formación profesional está medio cerrada. O porque no se le da prestigio, o porque, como en Granada en este momento, hay una demanda de más de 5.000 plazas de formación profesional y, sin embargo, no se pone oferta cuando está demostrado que en formación profesional, en aquellas ramas que se estudia, que tienen implantación a nivel empresarial en los sitios donde se hace, la colocación es prácticamente del 100%. Solamente no hay colocación cercana al 100% cuando se ponen ramas de formación profesional que no las está demandando el mercado de la zona donde están, lo cual es un error, pero es tan fácil como poner aquellas ramas en lo que realmente es necesario. Repito, aquí en Granada hay una demanda de más de 5.000 plazas que no están satisfechas. Y luego el otro camino es el camino de la universidad. Pero, ¿qué problema hay en la universidad? Y esto se lo decía en una comparecencia parlamentaria precisamente al secretario de Estado de Universidad, Mario Rubiralta, cuando decía, y que me perdonen los profesores que están aquí conmigo, porque si todos tenemos que cambiar todos. Tenemos que cambiar los políticos, tenemos que cambiar los profesores, tenemos que cambiar la universidad, tenemos que cambiar el modelo. ¿Para qué? Para beneficiaros a vosotros. Entonces lo que me venía a decir era que en este momento en la universidad, que lo que había que hacer es cambios tranquilos, muy lentos, porque había que irle dando tiempo al profesorado a que fuese andando al ritmo de esos cambios. Y entonces, ¿qué es lo que le dije en ese momento al secretario de Estado? Que el objetivo de la universidad no es darle gusto a los profesores y seguir sus ritmos, sino es darle a los alumnos aquella educación que necesitan para ser competitivos después en el exterior, para estar formados técnicamente, humanísticamente y poder competir en el mercado donde después os vais a tener que desenvolver. Y hoy la vida ha cambiado. Por poner un ejemplo, hoy, ¿cuál es un factor necesario en el conjunto de la sociedad y para el que vosotros estáis bastante formados? El concepto de la economía digital. Yo siempre he dicho que para mejorar todos los sectores productivos de este país hace falta a un sector tradicional incorporarle la tecnología y aplicarle la innovación. Si yo le incorporo tecnología, le estoy dando un valor, pero si no aplico la innovación y hago las cosas de manera distinta, pues no le estoy dando ese valor añadido que es necesario. ¿Quién podéis hacer mejor que nadie? Y estoy dándolo en el enunciado, estoy dando la respuesta. Aportar ese valor a las propias empresas. Las personas que ya venís con una cultura digital implantada como un pequeño chip, en donde ya toda vuestra cultura es con gafas del siglo XXI, permitiendo ver modelos económicos que cuando hablamos de cultura, con una persona clásica, ve determinados parámetros para poder capitalizar la industria cultural, pero vosotros ya veis otros parámetros totalmente distintos. El otro día reunido con la Orquesta Ciudad de Granada, pues me contaban las cuentas y eran malas. Mantener una orquesta como la de la Universidad de Granada, con el coste de los músicos, con el coste de todo lo que representa esa orquesta, y simplemente financiándose, aparte de las subvenciones, por la vía de la gente que va a verles en directo, pues evidentemente esto hoy es una ruina, ¿no?
Pero cualquiera de vosotros se le hubiera ocurrido, dentro de la economía digital, pues decir cómo podemos esos productos que hace también la Orquesta Ciudad de Granada, cómo podemos sacarlos a otros formatos, cómo podemos hacer que sus conciertos se puedan ver en cualquier punto del mundo, en directo, cómo podemos hacer que se puedan consumir trozos, piezas y al final, desde esa economía digital, conseguir que la Orquesta Ciudad de Granada se autofinancie y hasta gane dinero. Se trata de verlo de manera distinta. Pero ¿cómo no lo ven de manera distinta la gente que tiene gafas del siglo XX? ¿Quién la ve de manera distinta? Vosotros que las tenéis del XXI. Por tanto, en la universidad tenemos también que todos, profesores y alumnos, ponernos gafas del siglo XXI. Y tenemos que intentar valorar otro tipo de capacidades y valores y talento que tienen los estudiantes. Yo nunca he creído en la capacidad memorística. De hecho, veis que personas con una gran capacidad memorística, lo cual lo alabo y sirve para aprobar oposiciones, después no saben desenvolverse en la vida. Y hay personas que sin capacidad memorística te dan la sensación de que si hubieran tenido una educación que se hubiera adecuado más a resaltar sus capacidades, probablemente hubieran dado un mayor rendimiento en su propia vida. Por tanto, algo está descompensado. Por tanto, entonces tenemos que poner un sistema que consiga sacar el talento y las capacidades de todo el que lo tenga y cada uno para el ámbito donde pueda desarrollar. ¿Qué es lo que aporta Ciudadanos a este modelo productivo que hasta ahora no había aportado nadie? Que es una de las grandes ventajas. A nivel nacional existe el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, el CEDETI, que es el encargado de acometer la investigación para las empresas y a veces algún aspecto vinculado con la innovación. Se ha demostrado que todas las empresas que contactan con el CEDETI, que con esos fondos aplican la investigación y la innovación, les va mucho mejor. Pero ¿cuántas empresas lo hacen del país? Prácticamente casi ninguna. ¿Por qué? Porque casi nadie sabe que existe el CEDETI o no son conscientes de que eso podría, incorporando tecnología e innovación, mejorar cada una de las empresas y hacerlas más competitivas. ¿Qué es lo que propone Ciudadanos precisamente como solución? El crear la red Cervera. Y la red Cervera estaría compuesta por un pequeño núcleo, estaría compuesta también, tenía por aquí, por unos 30, está cambiada la ficha, por unos 30 institutos, cada uno formado por investigadores especializados en distintas materias, de manera que con contratos de investigación se pudiera dar servicio a todo el tejido económico y social de nuestro país. Y si a partir de aquí esos 2/3 de la investigación del país entero que se producen dentro de la universidad y que no se aprovechan para el tejido económico y para el tejido social del conjunto de la sociedad, dentro de esos 30 institutos especializados se encargaran de analizar las necesidades de las empresas, a partir de ahí de ver qué tecnología necesitan, qué procesos de innovación, aplicarlo y luego a partir de ahí pasar eso a ciencia aplicada y darle el producto, les estarían dando la solución para realmente mejorar, ser competitivos y estar en el mercado global de una manera mucho más importante. Pero estarían consiguiendo hacer una cosa que yo en la Ley de la Ciencia y la Tecnología, por cierto, la Ley de la Ciencia que venía del año 1986, uno de los cambios que hicimos fue en el mismo nombre, Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que son estas 3 pilares que os estoy diciendo. Y los de ciencia no querían que metiéramos la palabra de innovación, y los de innovación no querían que metiéramos la palabra de ciencia, pero es que ambos se retroalimentan en el mercado y en el modelo actual. Por tanto, una vez que tenemos el modelo, hemos dado un paso más desde Ciudadanos y lo que hacemos es plantear la red Cervera, que es la que tiene que dar el servicio a ese tejido económico y social para realmente hacer competitivo y que pueda dar los resultados para poder competir en el mundo. A partir de aquí, si nosotros conseguimos tener un mercado laboral mucho más encajado en las necesidades de las clases medias, y digo clases medias con carácter incluyente, porque el gran éxito del estado de bienestar en España ha sido cuando las clases medias se fueron expandiendo, que es lo que hace un buen estado de bienestar. Y si las clases medias se van expandiendo, se van recortando las desigualdades, y cada vez hay más gente dentro de las clases medias. Mientras había una clase media súper grande, no veíais prácticamente a casi nadie pidiendo y durmiendo en los cajeros de los bancos. En el momento en el que la clase media se ha recortado, veis a muchas personas que hasta hace nada tenían una casa y que ahora están absolutamente sin tener ningún tipo de futuro. Por tanto, un objetivo fundamental, repito, es reconstruir esas clases medias con un programa muy enfocado hacia ellas. Con un modelo fiscal que precisamente también sea mucho más redistributivo y recorte mucho esa desigualdad. Y también haciendo los cambios necesarios en nuestras empresas para realmente hacerlas competitivas y productivas. Y poniendo un modelo que valore los empleos de calidad, que valore el talento y que la inversión en capital humano sea fundamental. Porque si la inversión de capital humano no es importante para el mercado de trabajo y para las empresas, entonces todo lo que estáis haciendo en la universidad no sirve absolutamente para nada. Por tanto, si realmente queremos cambiar las cosas, vamos a aprovecharlas, y ya voy terminando esta exposición, para darle ahora la riqueza de vuestras intervenciones. Si nosotros queremos realmente cambiar, tendremos que recortar los beneficios del mercado financiero,
aumentar las responsabilidades del mercado productivo para hacer un mercado productivo que tenga la necesidad de tener a más personas contratadas, intentar darle estabilidad a los trabajadores, intentar para que puedan organizar su vida de una manera razonable, intentar darles salarios más dignos para que realmente puedan estar con un cierto desahogo y contribuir al crecimiento, en este sentido, de la propia economía, y hacer que las empresas también entiendan que en este momento la gran alianza tiene que ser de los empresarios, de los autónomos y las pymes y de los trabajadores. Por cierto, autónomos y pymes, donde nosotros defendemos que alguien que esté por debajo del salario mínimo interanual no tenga que pagar la cuota de autónomo, o que aquellos que lo superen paguen en base a los beneficios que tengan, y hacer una serie de excepciones que permita que un autónomo pueda vivir también dignamente en este país, cosa que hoy también es un problema bastante grande. Por tanto, buscamos realmente hacer una transformación, un cambio, donde el eje de esa transformación y de ese cambio sea el capital humano, sea el talento, la innovación, la tecnología, para mejorar todo el sistema productivo y al mismo tiempo racionalizarlo y evitar las desigualdades cuando se produzcan, porque aquí lo importante no es que vivan unos pocos, sino es que vivamos todos. Muchas gracias. Creo que se han tocado un abanico bastante amplio de temas: empresa, empleo, emprendimiento, desigualdades, crecimiento, temas impositivos, subvenciones, investigación. Se ha tocado un abanico ahí bastante amplio, así que... Menos deuda pública y déficit. Así que ahora, si os parece, abrimos un turno de palabra para que libremente vayáis planteando vuestras cuestiones, vuestras dudas. Levantáis la mano aquellos que queráis participar. Sí. Usted propone un contrato único en el que elimina todos los contratos temporales y todas las contrataciones serán de contrato indefinido. ¿Un contrato de obra también es un contrato temporal? Bueno, el contrato de obra es un contrato que si tú... Sí, bueno, un contrato de obra, hablamos con el contrato de carácter general, que entendemos que tiene que ser indefinido. Es un contrato de obra, ¿cómo se está utilizando? Como un contrato de obras y servicios para un servicio concreto, y cuando se termina el servicio, se está utilizando como un truco que voy encadenando unos contratos detrás de otros, para al final, cuando llega el plazo en el que si no tiene que pasar indefinido, pues terminar entonces echando a la persona. Eso lo han hecho hasta muchas administraciones. Me refiero a diputaciones, ayuntamientos, han ido contratando a personas con ese tipo de contratos hasta que hayan llegado al límite y después terminan cogiendo que la persona. Entonces, si hay un contrato de obras y servicios, que sea muy exclusivo para temas muy concretos, muy justificados y que no sea una triquiñuela más del sistema. Por eso, lo que queremos es determinar la generalidad de los contratos y que la excepción sea la que se tenga que justificar, y no como ahora que hay un sistema con multiplicidad de contratos y entonces al final, en ese río revuelto y con ese, como he dicho, ese tipo de bonificaciones, etcétera y tal, pues al final termina existiendo siempre la trampa y convertimos el sistema en ineficaz. Y en los contratos por acepto, los contratos disponibles, contratos indefinidos, ¿no haría más barato y facilitaría tratar todos los contratos como se hace ahora temporalmente, como se hace ahora ilegalmente con los temporales? Porque convertiríamos uno temporal en indefinido, pero ahora como que se legaliza que también con lo temporal, porque ya va por la etiqueta de que es indefinido. Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, mi trayectoria. Yo soy funcionario de la Diputación desde hace un montón de años. Lo he hecho 30 años. Y como funcionario de la Diputación, mis primeras oposiciones que yo aprobé, y eran con el mismo requisito que se seguía en una plaza de funcionario, simplemente que las plazas que sacaron fueron esas, era como contratado laboral indefinido. Ese fue el contrato que yo aprobé en mis oposiciones. Y como yo, muchísima gente en la administración. Después tuve que aprobar otras oposiciones de funcionalización de la plaza muchos años después. Que era darte la oportunidad de, si aprobas unas oposiciones, el que esa plaza de laboral indefinido pasara a ser de funcionario de carrera. Pero, repito, al final un contrato con carácter indefinido, si la vocación del empresario es mantener el empleo mientras la relación funcione bien, eso va bien. El problema que hoy tienen las personas es que tenemos un mercado laboral que es de puerta de entrada y muy de salida. Entonces no da tiempo a nadie. O sea, ¿cómo una persona puede organizar medianamente? ¿Qué quieres? ¿Cómo puedes decir? Quiero vivir solo, emanciparme, quiero construir una familia, me quiero comprar un coche. Puedo hacer si no sabes exactamente cuántos días te va a durar el contrato que te están haciendo. Y hoy la temporalidad es absolutamente excesiva. Pero ustedes presentarían eso también, porque aunque no sea temporal, al ser más bajo la tasa de indemnización de despido, tiene más facilidad también el empresario a decir, bueno, no. Mira, a ti te pagan 30 días por año, 31 días por año cuando llegas al año, para empezar, ¿no? Entonces, el problema es que hoy ni Dios llega al año.
Entonces, quiero decir, eso es más un pequeño turbo visual que real, porque en muy poco tiempo nos situamos en los 31. O sea, simplemente lo que se trata es que a los empresarios de este país les han metido en la cabeza que la aplicación de la reforma laboral es abaratar los costes laborales. Y yo he tenido conversaciones con empresarios de reconocerme que habían tenido que despedir 25 trabajadores, quedarse con 7, 8, y luego después seguir hablando y en la conversación terminar reconociéndote que ahora al final ni Dios compra lo que vende. ¿Quién va a comprar si tú has mandado solo 17, 18 trabajadores al paro? Que no van a consumir prácticamente casi nada mientras tengan desempleo. Y los que tienen van a cobrar un salario más bajo y tampoco pueden consumir para demandar lo que tú produces. Por tanto... No corresponde con lo que ha dicho, porque ¿el qué? tiene esa medida de flexibilizar el empleo. Perdona, no, yo no he dicho... Es que yo no he dicho ninguna medida de flexibilizar el empleo. Pero no, tampoco ha dicho otra que se oponga a ello. Perdona, ¿cómo que no? El contrato único y bonificar a las empresas que mantengan el puesto de trabajo, eso precisamente lo que hace es defender lo contrario. El pretender que los salarios recuperen poder adquisitivo, eso hace lo contrario. O sea, todo lo que yo he dicho hace lo contrario de esa temporalidad y esa precariedad. Porque precisamente son medidas el que una persona si trabaja y le pueda hacer un complemento salarial importante por tener una renta por debajo, digamos, de una cantidad económica determinada al cabo del año, eso te incentiva a trabajar. Por tanto, todo el sistema y todo el enfoque es precisamente provocado para que el que no trabaja quiera trabajar y para que el que contrata le merezca la pena mantener. Y por cierto, voy a añadir otro tema, porque los iría metiendo conforme me vayáis preguntando, el tema de la formación. Lo digo porque el recurso de la formación, y lo estamos viendo con el tema de los ERE por una parte, con el tema después de los cursos de formación por otra, al final la formación se le ha dado para que organizaciones empresariales y para que también sindicatos organicen la formación de los trabajadores. Y todos sabemos cómo funciona, como nichos de corrupción muy profundos. Nosotros, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Que sean los trabajadores los que tengan su cheque de formación y luego después en centros acreditados reciban la formación. Por tanto, también estamos promoviendo, quiero decir, garantizar que la formación que recibe el trabajador es la que necesita. Y también estamos defendiendo, por eso decía, incluso para parado de larga duración, un tratamiento más individualizado sobre los caminos posibles a seguir, para precisamente que no sea, venga usted a una ventanilla, se sienta en una mesa, 200 personas, cada una de unas características diferentes, se le dice lo que hay, que se lo lee en un folleto y al final ni Dios encuentra tampoco trabajo. Por lo tanto, quiero decir, estamos actuando con letra pequeña para favorecer el acceso al empleo y el mantenimiento del mismo, intentando, repito, también favorecer que las empresas rompan esa desconfianza y que entiendan que todos somos mercado productivo y por eso hemos situado lo del mercado financiero. Porque si yo, empresario, pienso que a mí me va mejor mientras más beneficio tenga y no necesariamente mientras más gente trabaje, pues me va mal. Y si los trabajadores piensan que yo, mientras sea más no sé qué y exija más guías y más no sé cuánto tal, me va mejor, pues no, hay que equilibrar y lo importante es que equilibramos todos. Por ahí veníamos. Sí, pues agradecer la charla de Luis y quería hacer un par de preguntas. ¿Hay alguna medida social de programas ciudadanos que me parecen buenas? Por ejemplo, la última que ha salido sobre el reparto de la baja maternal de la baja paternal. maternal y creo que la mujer, y eso va a suponer que a la hora de contratar y empresario, Ese es el objetivo principal. ese es el objetivo, ¿no? Igualdad y que no contraten a hombres en vez de a mujeres porque tendrían una baja maternal y el hombre no. Si al final se implementa, me parece que bueno, pero por ejemplo en otra área hay alguna medida que no se puede pedir por preguntarle, por ejemplo, en concreto en sanidad hay una propuesta sobre que los inmigrantes irregulares no puedan acceder a todas las prestaciones del sistema sanitario. Y no me parece una medida buena, principalmente porque creo que en España hay muchos inmigrantes irregulares y entonces les dejamos trabajar, digamos, en la economía industrial, pero luego no les dejamos derecho a que tengan el mismo nivel de prestaciones. Sí, mira, el ministro Caldera hizo una regularización de inmigrantes, donde se regularizaron cerca de 700 y pico mil inmigrantes y precisamente se les dio un aviso a los empresarios en ese momento también, o sea, se hace una regularización de inmigrantes que también otros partidos atacaron porque decían que eso servía para una especie de efecto llamada, no sé qué, tal y cual, cuando lo único que hacía era decir, vamos a normalizar en España cuál es la situación y si hay inmigrantes ilegales que dejen de ser ilegales y se conviertan en inmigrantes legales, se puedan regularizar. ¿Eso qué es lo que haría? Supuestamente, por una parte ya son legales, tienen todos sus derechos intactos, que es de lo que se trata,
Por otra parte, también están contribuyendo a la seguridad social y por tanto están pagando sus impuestos y están contribuyendo también a la economía del país. Sabemos que otro de los grandes problemas que tenemos es el 20 y tantos % de economía sumergida que tenemos y también la marginalidad de la contratación de muchos trabajadores, precisamente inmigrantes ilegales sin contratos, lo cual es una flagrante ilegalidad. Por tanto, no podemos de partida amparar un sistema como tal simplemente porque exista, porque al final lo que estamos haciendo es que no florezca y que no se corrija en ese sentido nunca, ¿no? Por otra parte, en el tema de la sanidad, nosotros defendemos una sanidad pública, universal y de calidad. Pero ¿cómo? O sea, la sanidad define una serie de servicios básicos, hay un catálogo de servicios básicos de sanidad que tienen que recibir todos los ciudadanos. Eso también, precisamente según la OMS y Naciones Unidas, o sea, cualquier país tiene la obligación de atender también a niños embarazadas, personas en urgencias, etcétera y tal, o sea, recibir ese tipo de servicios. Ahora, lo que no podemos es dar todo el catálogo de servicios que va a recibir un ciudadano español a cualquier inmigrante ilegal simplemente porque esté en el país, porque entonces, ¿qué es lo que estamos fomentando? Un efecto llamada para otras muchas cosas y al mismo tiempo estamos amparando que esa ilegalidad, pues al final termine siendo una bolsa que termina estando ahí. A partir de aquí, ¿qué es lo que entendemos? O sea, que el catálogo de servicios básicos que todo el mundo tiene que recibir, que cualquier comunidad autónoma que quiera incrementar ese capítulo, digamos, de servicios básicos, donde entra prácticamente la gran mayoría, o todo lo que necesitaríamos para poder garantizar un buen estado de bienestar, pues que entonces sean las comunidades autónomas las que se busquen la vía de su financiación. Pero la clave ¿cuál es? Nosotros tenemos en este momento, ¿qué es lo que está puesto en cuestión? El que el estado de bienestar se pueda mantener. ¿Y qué es lo que dicen los que quieren desmantelar un poquito de estado de bienestar? Que el estado de bienestar no se puede mantener porque al final tenemos más servicios de lo que realmente nos podemos costear. Y no es verdad, pero sí es cierto que tenemos que hacer una redimensión, que lo dejo aquí porque me imagino que alguien más preguntará, muy importante de la administración, que permita quitar la grasa al sistema para meter recursos dentro de donde realmente tenemos que invertirlos, que es en sanidad, es en educación y es en políticas sociales. Y si eso lo hacemos así, tendremos para tener un buen estado de bienestar, dar un buen catálogo de servicios y al mismo tiempo para poder incluso bajar los impuestos para dinamizar la economía si quitamos realmente la grasa que necesita el conjunto del sistema. Pero ahí te garantizo, nosotros defendemos una sanidad pública y de calidad y que, por cierto, el modelo que estamos defendiendo es el que aplican todos los países del mundo, todos. O sea, fuera de España, lo que está defendiendo Ciudadanos lo aplican todos. Nadie está aplicando fuera de España el concepto de sanidad universal total para cualquier inmigrante ilegal solamente con ir a la seguridad social. Eso no lo hace ningún país europeo. Por tanto, porque se nos va a exigir que nos salgamos de la tónica de Europa y hagamos cosas porque den aparentemente buena imagen y lo que estamos haciendo es pervivir bolsas al final de inmigración ilegal con menos derechos sin contribuir a la economía cuando lo que tiene que ser precisamente lo ilegal es convertirse en legal. Y tenemos que facilitar precisamente que los empresarios sepan que eso no se puede hacer y que lo que tienen que hacer es meternos todos en una economía que no sea sumergida, sino que sea absolutamente real. Bueno. Buenas tardes, señor. Quería preguntarle... Marol. Quería preguntarle en relación con el salario. Y tengo esta pregunta muy concreta. Según he leído, el salario es algo así como que a toda persona que no corre 12.000 euros anuales, el Estado le complementa el resto. Si por 8.000, el Estado a final de año o como la renta me da todo. Entonces yo le hago otra pregunta. ¿A quién complementa esa propuesta? ¿A toda persona que está afiliada a la seguridad social? ¿A la que trabaje, aunque solo sea 2 horas de la seguridad social? ¿O solo a gente de media jornada? ¿O jornada completa? Y con eso, yo creo que esta propuesta incentiva a los trabajadores. Incentiva, perdón. Incentiva a bajar los sueldos. Le digo porque si los empleadores saben que el Estado va a complementar el sueldo de desempleados, como que usted que esté respetando la condición idónea para que los funcionarios, porque nadie paga más para pueblo bajo nadie. Y en relación también a esto, como una pregunta, ¿no cree que esto no igualará aún más la condición a la seguridad social? Digo, porque si no hay una persona que cobre el 5% de los sueldos con la recuperación, la que cobre el 5% cotiza más a la sociedad. Sí. ¿Eso lo pondría en riesgo el sistema de pensiones? En absoluto, mira, primero, nosotros cualquier propuesta que hemos hecho en el modelo económico, cualquiera, son propuestas, lo que decía antes, la mochila, austríaca, es una propuesta que ya está funcionando. O sea, esto precisamente del incremento de renta se está aplicando en Estados Unidos. Está dando un resultado muy importante de reducción de la pobreza.
tienen constatado, medido, o sea, sabemos el coste que tiene, en torno a 100.000 millones, y sabemos los beneficios que produce. Por tanto, en ese sentido no tenemos problemas en que eso saber que va a funcionar bien. Os animo a descargaros de la página de Ciudadanos todas las presentaciones económicas. Repito, el programa electoral completo con la letra pequeña de todo estará el día 29 disponible, y en este sentido verás que hay varios ejemplos puestos, precisamente porque la fórmula no es simplemente cuánto cobras y cuál es el incremento salarial que tienes que tener. Depende también del número de hijos que tengas, del concepto de familia, depende de varias cosas. Y dependiendo, no es lo mismo una persona soltera que una persona que tiene soltera pero con 2 hijos a su cargo. Es decir, ahí hay unas fórmulas que se aplican. Por lo tanto, sería hacer una ingeniería de ajuste de los salarios que estarían fuera de convenio, porque las empresas tendrían que contratar a la persona también según esos parámetros, y no en base a un concepto lineal de una persona, un puesto de trabajo y un salario, ¿no? Por otra parte, en relación al tema de los salarios, del convenio, o sea, de los convenios, aquí no te puedo hablar de propuesta final recogida dentro del programa porque no la he visto, o sea, lo que venga en relación a eso, pero nosotros sí somos partidarios de que se han rebajado muchos derechos de los trabajadores en los últimos tiempos. Independientemente que en ese repensar todo, todos también tenemos que conjugar el sentido también de la responsabilidad con el sentido de los derechos. O sea, yo tengo que recibir derechos y me los tienen que garantizar, pero yo también tengo que comprometerme a tener una corresponsabilidad, y por tanto también se tiene que admitir en ese sentido cambios, ¿no? Por eso, cuando estamos hablando, yo siempre he defendido la existencia de los sindicatos, siempre, pero también si analizamos los sindicatos no están prestando siempre un servicio adecuado. Por poner un ejemplo, si los sindicatos, y aquí en Andalucía se están firmando acuerdos, al final se celebran acuerdos con los representantes sindicales, con los representantes empresariales, y aquí hay un concierto, digamos, de acuerdos sociales. Dices, claro, pero cuando veo después el tema de los cursos de formación, de la corrupción, y veo lo que va a unos y lo que va a otros, pues ya entiendo el acuerdo de la foto. Por tanto, entendemos que hay que recuperar derechos de los trabajadores y que evidentemente tenemos que blindar el sistema del mercado laboral en el sentido de que los trabajadores no son mercancía, sino son personas que viven en un país que nos decimos de progreso civilizado, y por tanto tienen que tener unos derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores. Repito, que hay que blindar y que no perder derechos, pero sobre todo tenemos que hacer un sistema que permita que esos derechos sirvan para algo. O sea, y la letra pequeña de cómo pide eso, la verdad es en las 300 páginas del programa. Sí. 2 preguntas sobre los funcionarios, haré una, responde luego la otra. Con respecto a la pérdida en estos años de paga extra, derechos, también querría saber las medidas específicas, si ya las sabe, que van a tomar su partido, si llega, igual que la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los funcionarios, qué medidas son y cuándo pretenden plantearlas, si pronto o algo. Bien. Bueno, en primer lugar, nosotros defendemos al funcionario público. Entendemos que el funcionario público es algo de prestigio social, es necesario para nuestra sociedad, y que mayoritariamente, como en todas las profesiones, hacen un gran servicio a este país. A partir de aquí, por ejemplo, nosotros en la parte de reformas también constitucionales estamos planteando el Senado se tendría que haber reformado ya, convertirlo en una Cámara de Representación Territorial y dar un servicio al país. Sí. ¿Se ha hecho? No. ¿Se prevé que lo hagan? Tampoco. Pues entonces pedimos que se cierre. Eso supone 260 y tantos senadores menos, más todo lo que representa, digamos, el Senado. Sus trabajadores, evidentemente, se rubricarían en cualquier sitio. Diputaciones provinciales, no las dejo solas, las diputaciones provinciales. Y fijaros, yo soy senador y cerramos el Senado. Yo soy funcionario de carrera de la Diputación y decimos de cerrar las diputaciones, ¿no? Ahora vemos qué hacemos con las diputaciones, pero por lo pronto le quitamos el poder político de las diputaciones. Eso de que nos repartimos las diputaciones entre partidos políticos y al final el que está gobernando está premiando a los municipios que son de su signo, y los municipios que son del signo de otros partidos se están quejando de que no reciben inversiones por parte de las diputaciones. Por tanto, reducimos también esa parte de las diputaciones, ¿no? Y luego en el tema de la administración local. En el tema de la administración local, los servicios que se prestan en cada uno de los municipios de España, de los más de 8.000 municipios, son los que realmente necesitan los ciudadanos. En Granada, que teníamos 168 municipios, hemos pasado en este año pasado a 69, 70, 71, 72, y tenemos en puertas el 73 y el 74. O sea, ¿tiene alguna lógica tener un municipio como Moclín con 8 anejos? Un municipio incluso como Loja con 20 y tantos anejos. No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, nosotros no queremos que los pueblos dejen de ser pueblos, ni que los vecinos de un municipio dejen de ser de ese municipio. Claro que no. O sea, el sentido de pertenencia de cada uno, sus señas de identidad son las que son, y hay que mantenerlas.
Lo que queremos es que los ciudadanos reciban servicios acordes a sus necesidades y con la mayor calidad posible. Por tanto, entendemos que en algún sitio hay que recortar y probablemente entonces también la estructura de funcionamiento no tiene que ser la actual para poder prestar ese servicio. A partir de ahí hablamos de qué papel juegan las diputaciones o no, de qué papel, cómo se resuelve, digamos, el tema de la administración local, pero repito, la clave está en cómo tengo un tejido de empresas públicas improductivas, porque las empresas públicas que generan economía, evidentemente son necesarias, las empresas públicas que prestan un servicio social también son necesarias, pero ¿cuántas empresas públicas se han creado solamente para para poder contratar a 30 personas? Y el coste de esas 30 personas en salarios, si se les diera así, ¿por cuánto lo multiplicamos para tener esa empresa pública? ¿Por mucho? O sea, por tanto, ¿qué problema tenemos hoy? Que tenemos una administración sobredimensionada, con mucha concurrencia de competencias. Aquí tenemos, por ejemplo, en la provincia de Granada, la Diputación tiene un área de cultura, la Junta de Andalucía tiene una delegación de cultura. Las dos, o sea, dicen, es que es ilógico el tener dos servicios así. Por tanto, yo estoy yendo para llegar a los funcionarios, porque de eso depende lo de los funcionarios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para empezar? Redimensionar la administración, porque es básica para el estado de bienestar y para los propios profesionales que trabajan en ella. Y al mismo tiempo que redimensiona la administración, quitándole toda la grasa que tenga, que no significa reducir cosas que presten servicios, a partir de ahí se supone que tengo mucho más dinero disponible para prestigiar la función pública, para poder prestar los servicios que necesito dentro del estado de bienestar y para hacer que las cuentas sean viables. Por lo tanto, nosotros entendemos que los funcionarios hay que primar la capacidad y el mérito. Estamos defendiendo que en ciertos puestos de libre designación los que tienen que acceder son funcionarios de carrera que están contratados por las administraciones y que tienen que seguirse unos requisitos y que puedan llegar a ocupar esos puestos en vez de contratar tantos puestos de libre designación. Es decir, estamos al final, ¿qué hacemos? Defender al funcionario público. Ahora, si por funcionario público entendemos la sobredimensión de la administración, el exceso, digamos, de personal con no sé cuántos contratados, por no sé cuántas cosas, el tener duplicidad de competencias, el tener múltiples organismos, pues al final, ¿qué es lo que hacemos? Que las cuentas no cuadran. Y entonces otros digan, hay que recortar servicios sociales, hay que recortar profesores, hay que recortar enfermeros, hay que recortar médicas, o sea, todo este tipo de cuestiones. La medida específica de la paga extra, ¿cuándo la van a cobrar? De congelar el salario de los funcionarios. Te digo, nosotros en este momento, ¿qué es lo que estamos eligiendo? Las Cortes Generales, ¿sí o no? ¿Vale? Cuando tú elijas las Cortes Generales, de las Cortes Generales emanará después un presidente del gobierno, y del presidente del gobierno un consejo de ministros, y desde ahí dirigir la política, digamos, del gobierno de España. Y en Andalucía tú tienes un parlamento que ha elegido una presidenta, que tiene un consejo de consejeros y que luego tiene una administración. ¿Quién está quitando la paga? La consejera que no la da. Pero nosotros no somos un gobierno, no somos consejeros. Nosotros no presentamos un programa electoral hablando de las pagas de los funcionarios, sería imposible. Nosotros hablamos de cómo vamos a regular la función pública. Nosotros hablamos de cómo vamos a quitar empresas públicas, de cómo vamos a redimensionar la administración. O sea, quiero decir, pero eso es lo previo al otro. Y por tanto, vivimos un marco de política, programas y servicios. Y ahora lo que estamos decidiendo es la política. Que son al final las políticas que nos permiten que los programas y los servicios sean de una manera o sean de otra. Pero no estamos hablando de las pagas. Pero si tú me dices, ¿qué defendemos? Que te devuelvan la paga. Lo he publicado, lo he dicho en notas de prensa y hemos denunciado que precisamente, que Montoro, que todo lo hace electoralistamente, devolviera pagas justamente por etapa electoral, y hemos denunciado que la Junta de Andalucía al mismo tiempo tampoco lo hiciera, creando una desigualdad con los funcionarios de Estado. Pero eso no quita que nosotros, esa propuesta no va porque es que no hay ningún programa. Lo que sí va es cómo hacer que perdure la administración pública y que sea más fuerte. La otra pregunta era, referente que usted veo que la ha sufrido, que si la persona laboral no era funcionario, sería la medida a nivel gubernamental de los interinos que pueden pasar. ¿Qué transformación en funcionarios? Pero es que me estás preguntando cosas no propias de un parlamentario. Me estás preguntando, pues, pero separa el marco para que yo lo que te diga en relación a eso, te lo digo, pero no tiene que ver ni con elecciones generales ni con ámbito parlamentario, porque no tiene nada que ver. Estamos hablando de casuísticas concretas que por tanto entiendo que las preguntes, ¿vale? El tema, los interinos, ¿vale? Ahora, en primer lugar, las administraciones y quienes las han dirigido tienen la responsabilidad de qué tipo de contratos han hecho. Y son los responsables de si hay interinos que llevan 15 años en un puesto de trabajo, pero alguien ha sido responsable de que lo lleven. Por tanto, la culpa final no se la puedes echar al interino que necesita trabajar y lleva 15 años trabajando porque le hace falta. Se la tendrías que exigir, si en caso de que hubiera otro tipo de responsabilidad,
a quien hubiera mantenido esa situación en el tiempo sin darle una solución definitiva. Por tanto, nosotros entendemos que si queremos un contrato único para intentar darle una cierta estabilidad al conjunto de la población, entendemos que hay que resolver de la mejor manera posible en la situación de los interinos. ¿Qué significa de la mejor manera posible? Que habrá que analizar qué tipos de interinos son y por qué son interinos, si son interinos de última hora, si son interinos que llevan 10 años y han ido a oposiciones y han aprobado plazas y no se las han cubierto. Es decir, hay 1000 casos de interinos en este momento en este país. Y habrá que separar los interinos, que hay que entender que deben de formar parte de la administración porque lo llevan haciendo desde hace muchísimos años, y la situación irregular ha venido de parte del empleador y no del empleado, pero al mismo tiempo de los interinos recientes o que se han hecho a última hora para intentar darles un carácter de que cuando venga algún cambio os pille dentro. Por tanto, letra pequeña, pero eso es cuestión de gobierno. Por eso, cuando nos preguntan ¿a quién vais a apoyar? No, ¿quién nos va a apoyar? Porque nosotros lo que queremos aspirar es a gobernar para poder cambiar. Bueno, quería preguntar sobre medidas para abordar la economía sumergida, que creo que es fundamental porque, bueno, no hablamos de muchas en concreto, pero creo que es fundamental porque, hombre, tener casi un cuarto del PIB en economía sumergida, pues... Absolutamente. Muchas de las que, como tú has dicho, ya he dicho mezcladas, ¿no?, entre cosas, porque muchas tienen que ver al final con, tratar de eliminar la economía sumergida. Y uno de los temas que hay que hacer precisamente es luchar de una manera muy profunda también contra el fraude y contra todo tipo de fraudes. O sea, el fraude fiscal, el fraude de contrataciones, el fraude económico. Si nosotros no ponemos un sistema que combata eso, pues entonces difícilmente vamos a rebajar la economía sumergida. La lucha contra la propia corrupción. O sea, nosotros lo que estamos primando, y ahora me voy otra vez a donde tú me has puesto, nosotros lo que estamos primando también es que tanta corrupción como existe en las administraciones al final florezca y se pueda solucionar. ¿Por qué? Porque haya trabajadores que, viendo que hay corrupción y que están hartos de corrupción, como os garantizo que sucede, pues puedan denunciar. Pero que si denuncian no sean marginados y hayan acabado su vida laboral, como suele pasar a día de hoy, sino que sean unas personas que incluso tengan algún incentivo y tengan la garantía de que esa denuncia sobre un caso de corrupción no les va a suponer un problema, sino que ellos están ayudando a mejorar la administración. A partir de aquí entendemos que si todo lo hacemos lo más razonable posible, lo más transparente, porque la transparencia es algo que tiene que entrar. Mirad, este viernes en el pleno del ayuntamiento vamos a presentar una serie de propuestas sobre el barrio del Zaidín, porque entendemos que se está dejando de deteriorar y que puede suponer un problema futuro. Pero una de las propuestas que hacemos, aparte de lo que lanzamos del portal de transparencia y de mejorar los indicadores de transparencia del ayuntamiento, es que todas las mociones que se aprueban en el pleno se incorporen al portal de transparencia. ¿Por qué? Porque a día de hoy se están aprobando muchas cosas en las instituciones, en los parlamentos, en los ayuntamientos, se aprueban, no se cumplen y nadie rinde cuentas. Y entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la gente pueda, viendo un tema que me interesa, rellenar un pequeño formulario y pedir que me informe sobre eso. Y conforme ese expediente vaya avanzando, yo sepa cómo va esa moción que a mí me interesaba. En definitivas cuentas, un poco en todo. Se trata de primar la legalidad, de hacerlo todo lo más racional posible, de sacar todo lo que tenga que ver con labores o prácticas ilegales, desde el fondo del tema de la sanidad, desde el tema de la contratación, desde el tema de la transparencia, desde el tema de qué tipo de bonificaciones, etcétera y tal, cómo se trata el tema de las empresas, y entre todos intentar racionalizar eso, porque este es un problema que lleva muchos años en España, es un problema, digamos, de los últimos tiempos, y que también distorsiona nuestro PIB, distorsiona todo, pero también, fijaros un tema, el tema de la fiscalidad. Si los impuestos que se pagan son más indirectos que directos, pues también contribuimos a todo esto un poco más. Si al final las rentas del trabajo soportan mayoritariamente la carga impositiva y lo que hacemos es poner, por ejemplo, esta disputa de mucho tiempo, el tipo máximo lo pones muy alto o más bajo. Bueno, dice, no, lo quiero poner más alto porque es que mientras más alto lo ponga, el que más tenga más paga. Pero en la práctica, ¿qué sucede? Que si lo pongo muy alto, el que más paga se va a un paraíso fiscal. Si yo quiero que se quede, pues lo pondré alto, pero no más alto. Lo suficiente para que estando alto pague bastante, pero se quede a tributar en España. Por eso digo que son muchos cambios que están incluidos dentro del modelo de Ciudadanos, que son los que nos tienen que dar el regenerar, pues, este sistema, el provocar esa segunda transición desde un partido del nuevo centro reformista que haga las reformas que realmente estamos necesitando. Tenemos una última intervención por ahí. Yo tenía una pregunta sobre la segunda oportunidad que se le iba a dar a la persona, pero cuando hablamos de personas, Ahí tenemos la voz. nos referimos a personas físicas o jurídicas. En el caso de que sean ambas, en la carga que supondría a la sociedad
un tamaño importante, supondría un esfuerzo muy grande para el país, aparte de la propia carga social que llevaría consigo los despidos de la gente de la propia empresa, ¿no? Y no sería lo mismo que subsanar la deuda de un ciudadano a pie. Bueno, en primer lugar, ya existen una serie de mecanismos para el tema de las empresas, ¿no? El hacer un ERE, o sea, hay ciertos mecanismos que se aplican, o sea, el hacer precisamente un concurso y al final ver cómo renegociar las deudas con el administrador concursal, es decir, hay una parte ya que, digamos, en ese sentido está funcionando. ¿Dónde está el problema al que nosotros queremos entrar? Al de muchas de esas personas que las cosas le han venido mal y al final le han terminado, o sea, mandando prácticamente a la indigencia o a tener una situación de la que no pueda salir. Que he comentado también, y por eso ahí os animo a ver la letra pequeña, que también hay que analizar mucho que realmente no haya picaresca a la hora de querer solicitar el tema de la segunda oportunidad. Pero con lo que hemos dicho antes del tema del dinero. O sea, hemos invertido más de un 10% del Producto Interior Bruto de España, unos 105.000 millones habíamos invertido hace ya un año y pico, no sé si habremos dado más, que seguramente también, a sanear el modelo financiero, que no están devolviendo ese dinero, como además habían comprometido en este sentido a devolver. Por tanto, las cantidades de las que hablamos sobre casos de extrema necesidad para poder aplicar la ley de segunda oportunidad, o sea, son ínfimas en comparación, digamos, de lo que realmente representa a las cuentas del Estado. Ahora, están focalizadas hacia las personas y por eso decía la diferencia, no haciendo que luego te reviva la deuda, porque luego después te vuelva a hundir otra vez. Pero ahí se mirará mucho con letra pequeña que la ley de segunda oportunidad se aplique realmente a personas, a familias, igual que, por ejemplo, lo digo por mezclar también otro tema ya que estamos terminando, el impuesto de sucesiones. Sobre el impuesto de sucesiones que se ha hablado tanto y se decía que Ciudadanos defiende el impuesto de sucesiones, no. Nosotros decimos que si hay un impuesto de sucesiones, en primer lugar, esté exento el negocio familiar, esté exenta la vivienda familiar, esté exento 1 millón de euros por miembro. Por tanto, ¿quién pagaría algún hipotético impuesto de sucesiones? El que tiene muchísimo más de eso. Ya me gustaría a mí poder pagar el impuesto de sucesiones. Por tanto, nadie pagaría prácticamente el impuesto de sucesiones. Lo digo porque se puede decir impuesto de sucesiones y al final parece que es lo mismo. No, la Junta de Andalucía sí aplica impuestos de sucesiones. Y por eso hemos forzado en el Parlamento a que se cree una comisión para estudiar el impuesto de sucesiones, para intentar rebajarlo, hasta prácticamente hacerlo inexistente, porque no tiene sentido que acumules algo de patrimonio en tu vida para que luego, pues encima, al pasárselo a tus hijos, tengan que pagar por algo que realmente les corresponde. La chica, ¿no? No había muchas chicas que hablan. No he intervenido, vamos a darle la oportunidad a tu compañera. Vale, es que ya la Si quieres luego te atiendo. Vale. Bueno, Esta última Tenemos un futuro líder granadino. Quedaros con esa cara, que es importante. dos últimas intervenciones muy breves, compañera. Compañera. Sí. Quería saber si Ciudadanos tiene algún tipo de propuesta de reforma en el sistema de becas. Hombre, en primer lugar, sí, el tema bueno, lo que está sucediendo con la universidad no tiene nombre, ¿no? En primer lugar, ya no me voy al tema de las becas. Nosotros tenemos que intentar, por una parte, el que se construya, y ahora ya lo que nos gusta es que muchas de las cosas que vamos diciendo desde Ciudadanos desde el primer día que hemos empezado a avanzarse al proyecto nacional, hoy la van repitiendo ya muchos partidos. Entonces eso significa que estamos un poquito más cerca de poder avanzar. Nosotros hemos defendido en todo momento, desde el primer día, que una de las reformas estructurales que necesitábamos era el hacer un gran pacto por la educación que no durara una única legislatura y que al mismo tiempo pudiera cubrir más de una generación. Si os dais cuenta, el sistema educativo que hemos ido teniendo ha sido reactivo, pero no reactivo sobre problema-solución, porque si dices es reactivo para solucionar problemas, pues vale, ha sido reactivo entre PP y PSOE. O sea, uno ha hecho una ley, el otro llega después, la deroga y hace la suya. El otro llega y hace la suya. Y al final estamos... ¿Quién termina pagando siempre que hay esas peleas que llevan siendo eternas en todo? El ciudadano. ¿Quién paga en este caso? Los estudiantes. Nosotros entendemos que, en primer lugar, la universidad ya abona, antes de hacer los cambios del aumento de las tasas de BER, ya abonaba el 80 y tantos % de la carrera de cualquier universidad pública, cualquier alumno. Por tanto, si yo estoy pagando el 80 y... lo vamos a redondear en ese momento, ¿vale? Como universidad estoy pagando el 80%, como ciudadanos españoles estamos pagando el 85% de un alumno, y al final lo que tiene que pagar es un 15%, ¿no? Que es sobre la parte de que hablamos de beca.
y al mismo tiempo también están cobrando becas alumnos con un poder adquisitivo probablemente muchísimo más grande y están teniendo disfrute de ese 15% porque el 85% se lo seguimos pagando desde el Estado, eso hay que equilibrarlo. O sea, no hay una persona que tenga talento para poder estudiar que tenga que hacerlo, dejar de hacerlo porque no pueda pagar una beca. Y hemos visto que hasta el mecenazgo ha estado floreciendo en el momento en el que se veía que había alumnos que no podían estudiar. Ni puedes meter a los alumnos, una cosa es mejorar la calidad del sistema educativo y otra es meterles la presión añadida de que por cada asignatura suspendida, poco más o menos, vas a hundir a tu familia y al mismo tiempo, digo, por el incremento después de las tasas de cada asignatura repetida, como al mismo tiempo prácticamente vas a tener que dejar. Hay que racionalizar y hacer algo, porque hasta el alumno más brillante puede tener un momento de bajón personal o de cualquier índole. Por tanto, el sistema de tasas de nuestro país tiene que ser asequible para cualquier bolsillo, el sistema de becas tiene que ser suficiente para que aquellas personas que realmente tienen problemas en abonar esa diferencia entre lo que paga el Estado y lo que necesitan se pueda cubrir, y no se puede meter la presión sobre los alumnos, precisamente sobre el ir aprobando como sea cualquier cosa, sino que hay que mirar también en ese sentido la letra pequeña, porque lo realmente importante es la trayectoria del alumno. Hay universidades en Estados Unidos donde el concepto de evaluación al final prácticamente lo lleva el comportamiento de clase, la asistencia, la participación, los trabajos y el ver la implicación del alumno, mucho más allá de un sistema de exámenes regulares que es el que te determina que un día te pille bien o te pille mal, o que el profesor te haya puesto el examen bien o con el pie cambiado. Por tanto, no estoy diciendo nada de los profesores. Pero por tanto, lo que queremos es intentar racionalizar eso, siempre favoreciendo al alumno y a las familias que no tengan capacidad para poder pagar. Previsto. La unidad fiscal y en el IVA, el impuesto indirecto que pagaríamos todos, no ha dicho lo que la propone. Habla de que bajar el tipo impositivo a la empresa para que no se vaya, en vez de perseguir el impuesto fiscal. Pero luego, en cambio, quiere bajar sí el tipo general del 21 al 18, pero luego quiere subir los que son el tipo de reducido del 10 al 18 y los que son super reducidos, los productos básicos del 4 al 7. O sea, es la mayor subida del IVA que ha hecho ningún gobierno en este país. Como dirían, me encanta que me hagas esa pregunta. Mira, no he podido pasar de puntillas porque no he pasado. O sea, es decir, no ha habido ninguna pregunta directa como la tuya. No, quiero decir, pasar de puntillas es cuando alguien te pregunta lo que tú has hecho y yo me voy a otro tema, entonces no contestes. O sea, la primera pregunta directa que has hecho es la tuya. En primer lugar, y por eso he dicho antes un dato, y es el tema de si mi sistema fiscal es capaz de redistribuir riqueza y al mismo tiempo entonces reducir la brecha de desigualdad y conseguir que los recursos se gestionen en el sentido mejor. Cuando yo miro mi sistema fiscal, tengo que mirar otra serie de cuestiones. Yo tengo que mirar por una parte el tema del IVA, pero también tengo que ver el tema de los tramos del IRPF, pero también tengo que mirar ese tipo de renta básica. Si yo calculo la cesta de la compra, tengo que ver qué productos, primero, si yo bajo del 21 al 8, muchos productos, ya estoy bajando una cantidad considerable de IVA. Entonces, no, espérate, ahora te doy la palabra. Si yo subo del 4 al 7, el ejemplo este que intenta poner todo el mundo de la barra del pan, subo un 0,01, ¿vale? Pero tú me bajas la luz, me bajas el combustible, me bajas la carne, me bajas los huevos, me bajas lo de los huevos en sentido comestible. Si tú me bajas lo que tienes que mirar al final es cómo te queda la cesta de la compra global. A las familias que pudieran tener algún tipo de problema, si esas familias que pudieran tener algún tipo de problema tienen un complemento salarial precisamente que les disminuya o les elimine ese problema. Y por tanto, mirando todo tu modelo es cuando entonces puedes decir. Por tanto, eso de que te niego la mayor, eso de que es la mayor subida de IVA, tal cual, todo lo contrario. Es la racionalización del IVA con la racionalización del IRPF, con las rentas básicas para subir las rentas más básicas y al mismo tiempo entonces cuando ves el cómputo de todo, que la cesta de compra a cualquier familia española le salga más barata. Tiene montones de ejemplos de estos repartidos por internet. Antes creo que algo está claro a lo del complemento salarial cuando se refería al compañero que simplemente si el empresario sabe que ya el Estado te va a dar la prestación, tampoco te va a subir el sueldo manteniendo. Dice que entonces entraría en conflicto con los convenios. Sabe que en este país lo único que tiene más representación son los sindicatos públicos, que en el sector privado los convenios y sindicatos financieros. O sea, si le damos más facilidad a empresarios y bueno, estos derechos pasan a Alemania. Es decir, ¿para qué te voy a pagar más si luego el Estado se va a ocupar de que no una renta mínima? Tú vas para Ana Pastor, pero dicho eso, os digo una cosa, os digo una cosa y os animo también. Os animo a que hagáis lo que está haciendo él. O sea, por tanto, no encuentres en mí, ningún menosprecio, todo lo contrario. Yo a la gente que actúa como tú,
la valoro un poquito más, ¿vale? Porque yo creo que tenéis que ser así. Pero lo que has dicho no lo he dicho yo. O sea, cuando has dicho, ahí sí que has intentado decir a pasar de puntillas y al final me has mezclado el convenio colectivo. Lo del convenio colectivo era una cosa y lo otro era otra. Eran dos cosas en ese sentido. La pregunta era que si a las personas que estaban recibiendo esa renta por no llegar, digamos, al límite exigido, pues podían entonces completarlo, y que si entonces el empleador no podía rebajar el salario para cuadrarlo por esa diferencia que tenía que aportar el Estado. Esa era una pregunta, y la otra pregunta de los convenios colectivos era otra distinta. Y os he remitido en la otra pregunta a que se vea cómo queda el programa electoral definitivo, porque yo no he visto nada publicado nuestro en ningún sitio, ni vamos a hablar exactamente de eso, independientemente de defender los derechos de los trabajadores, y uno de ellos es el derecho de convenio. También te digo, intentando implementar otra cultura nueva entre empresarios, autónomos y trabajadores, que es necesario para que el mercado productivo prevalezca, entendamos que es competencia de todos y que no estamos compitiendo dentro del mismo, sino que nos interesa a todos que ese mercado sea cada vez mayor y dé cabida a más gente. No, pero me voy a lo que tú has dicho, de lo del tema del complemento salarial. He dicho que el complemento salarial, y por eso os he invitado, porque yo no tengo ahora mismo todos los cálculos de los supuestos ahora mismo de cabeza, porque ni lo he pretendido, pero os animo a que os metáis en la página de Ciudadanos, os descarguéis en la parte de rescate hacia las personas y a partir de ahí veáis los ejemplos que están puestos. He dicho que tendría que hacer una empresa de ingeniería, o sea, de contratación, porque el supuesto se adapta a la persona, si es soltera, si es casada, cuánto número de hijos tiene, cuánto no tiene, qué tipo de salario cobra, qué tipo de complemento tendría que tener, por tanto, porque el complemento no es igual, incluso puede superar también incluso el dinero de esos 12.000 euros y estar en los 13.000 y pico, o sea, porque lo que cambia es el porcentaje de salario que está subiendo. Lo que he dicho es que tendría que hacer ingeniería para tratar de calcular eso, y que entonces tendría que hacerlo personalizado cada tipo de contratación a cada trabajador, en vez de hacerlo, digamos, dentro de un mercado, dentro de un marco laboral más predecible para tal puesto de trabajo, tal salario. A partir de ahí, si nos vamos a lo mejor a un autónomo, a un no sé qué tal, estamos yendo a una letra demasiado pequeña que con la inspección, etcétera, pues se intentará paliar. Y por eso he puesto el ejemplo de que en Estados Unidos esto ya está funcionando, está aprobado, y los sistemas de control, y vosotros sabéis perfectamente que en Estados Unidos por lo público no se andan con tonterías. O sea, el sistema de seguros, el sistema de garantías, o sea, son implacables con cualquier, digamos, delito que tenga que ver con la mala gestión de lo público. Gracias, compañero. Vamos a tener que parar ya. Bueno, en cualquier caso te agradezco. Se ha brindado Luis ahora a contestar las preguntas que tengas todavía. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias.